Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Miguel, bienvenidos al tercer video de este curso. Sin más preámbulos, comencemos. Nos dirigimos a Sublime Text. Antes de comenzar con lo que es la actualización de los datos, chicos, quería enseñarles un pequeño efecto. CSS, escribimos transform, luego translate y en 40 menos 40 píxeles. Vamos a ver cómo se nos ve. Por ejemplo, doy un clic aquí y vemos cómo se nos traslada 40 píxeles arriba. Ahora vamos a jugar con esto. Ahora la siguiente propiedad es rotate, pero no, en este caso no es vertical que la quiero, sino horizontal. Entonces translate x 360 grados. Entonces vamos, actualizamos, por ejemplo, damos un clic y vemos lo elegante que se ve, por ejemplo, y ahí mismo puedo seguir actualizando. Por ejemplo, Lucas, cuando ya se actualice, obviamente, y vemos lo elegante que se ve. Solo quería enseñarles. Ok, sin más preámbulo, comencemos. Nos iremos a mostrar datos y vemos que este aquí, el nombre, tiene un ID que se llama nombre usuario. Entonces lo tomamos. Vamos ahora, escribimos unos comentarios que nos digan actualizando datos. Ok, entonces vamos a, digamos que document.on. Cuando yo le haga clic, perdón, cuando yo le haga blue, es decir, cuando salga de ese campo, al ID nombre usuario, me va a ejecutar una función, y la función será simplemente actualizarme. Entonces vamos a obtener esto que está aquí, que le dije que lo íbamos a utilizar en algún momento, que es el data ID usuario, se llama. Entonces digamos que ID va a ser, es var ID, que va a ser igual a this.data ID usuario, pero no me ID usuario, ID-usuario, ID-usuario, punto y coma. Vamos a dar un alert al ID a ver si nos está funcionando. Cuando yo salga de ahí, ok, me lo está dando completamente. Por ejemplo, vamos a darle al ID 32, salimos y nos muestra el ID. Entonces eso es el blue, cuando yo estoy ahí y salgo de ahí. Ok, seguimos. Cuando yo le haga blue, entonces ya esta prueba ya no funciona. Otra cosa, vamos a crear otra variable que se llame texto. Bueno, texto no, en este caso será nombre, que va a ser igual a, vamos a ver cómo era la ID era, perdón, que yo lo tengo seleccionado ya. Entonces, para que no es necesario escribir tanto, escribir dos veces, es igual a this.test. Entonces, punto y coma. Ya que tengo, bueno, déjame ver si se me lo está tomando como es. Vamos aquí, vamos a darle un clic al nombre. Me tiene, ok, me lo está tomando correctamente. Ok, ya que lo tengo, entonces simplemente voy a crear una función que voy a llamar actualizar. Bueno, ya tengo una que se llama actualizar datos. Entonces voy a obtener datos. Sí, actualizar datos, que me va a pasar tres parámetros. Una va a ser el ID,
La otra va a ser el nombre. Y la última, la columna. ¿Y de cuál columna yo quiero que me edite? De la columna nombre user. Punto y coma. Pero ¿qué pasa? Esa tengo que crear esa función. Entonces function actualizar datos, que me va a recibir 3 parámetros, que será el ID, bueno, vamos a ponerle texto, porque a este texto, sí, a esta columna, porque la voy a utilizar columna tanto con el nombre como con el ID. Ok, entonces ahora simplemente vamos a copiar esto aquí para ganar tiempo. Lo pegamos aquí, damos un salto de línea. Será en actualizar.php. Eso ya lo crearemos enseguida. Entonces me va a pasar con unos valores. El primero será el ID. Se llama así mismo ID. El texto, y aquí vamos a ponerle texto. Vamos a pasarle otra, se llama columna, columna. Ya saben esto, que este es lo que yo le voy a pasar por la URL y este es el valor. Ok, aquí obtener datos no lo, bueno, vamos a ponerlo luego para que lo vean mucho mejor. Entonces aquí, bueno, vamos a dejarlo para que me lo actualice. Se los explico ya un poco luego. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy pasando a los datos que yo le paso aquí, se lo estoy pasando a esta función, y esta función es un poco dinámica. Ya verán por qué. Porque cuando yo vamos aquí a crear el otro, ya verán por qué. El otro se llama apellido usuario. Entonces cuando yo le haga clic, yo haga blur a apellido usuario, entonces la data se llama, sí, data ID apellido se llama ID. Bueno, entonces aquí era apellido, ID apellido. Entonces aquí vamos a ponerle apellido, y aquí entonces apellido. Entonces aquí la tabla que se va a actualizar será apellido user. No sé si me entiende. Ya cuando crearemos el actualizar, lo que yo me voy a explicar, cuando yo le haga un clic, por ejemplo a este, me va a obtener el ID. Bueno, aquí por ejemplo aquí me va a obtener el ID y el nombre, lo que sea que yo haya escrito en ese momento. Entonces aquí le digo que el ID que yo le hice clic y el nombre que yo escribí ahí de la tabla user, me va a actualizar todo eso de la tabla nombre user. Entonces lo mismo va a pasar con la tabla apellido user. Ok, vamos bien. Entonces ahora vamos a crear el archivo que se llama actualizar.php. Entonces aquí al actualizar va a ser igual. Vamos a copiar del insertar, va a ser bastante igual. Vamos a copiar todo esto, vamos a cerrar y copiamos aquí. Entonces la consulta obviamente no va a ser así. Los datos que me pasan, entonces aquí es ID, texto y columna. Entonces aquí es ID, texto y columna. Esos son los 3 datos que me pasan mediante Postman. Ok, ya que yo tengo estos 3 datos, entonces aquí simplemente le digo update users, update user
perdón, user sep, la tabla se llama, vamos a ponerle aquí columna, la columna, perdón, donde por ejemplo aquí va a decir que yo tengo en la columna, en este caso nombre user, donde nombre user va a ser igual a lo que yo tenga en texto, en ese momento, donde where el id user sea igual a qué, al ID de ese momento, al ID que yo le pase mediante por el método post, el ID que sea en ese momento. Si no existe la consulta, vamos a decir error al actualizar los datos. Si no, me va a decir aquí si todo está correcto, me va a decir se han actualizado los datos. Vamos a ver si lo entienden de otra forma. Ok, ya yo obtengo los datos aquí del usuario. Cuando yo haga clic, se lo paso a esta función. Okay. De esta función entonces me lo envía al actualizar post. Lo obtengo el ID, el texto, que el texto no es más de lo que yo he escrito en el nombre, y la columna no es más que, vamos aquí al localhost, que por ejemplo esta, el nombre users. Entonces le digo actualízame la tabla, como por ejemplo donde la columna, donde nombre usuario, donde nombre user sea igual a, por ejemplo, Lucas, que yo ponga, donde el ID user sea igual, por ejemplo, a 4, porque si no le pongo el where, me lo va a actualizar todos. Vamos a ver si funciona. Vamos a darle aquí a actualizar. Por ejemplo, Luis Miguel, mi nombre está en minúscula, vamos a ponerlo en mayúscula. Luis Miguel. Vamos a poner también Luis Miguel José. No soy José, pero vamos a ponerle. Salimos, vamos a darle a actualizar y vemos como si se nos mueve. Pero ¿qué pasa? Vamos a eliminarle José. Actualizamos y es lo mismo. Si queremos no actualizamos, pero no me está mostrando se han actualizado los datos, porque obviamente no le he puesto aquí en el obtener datos, en el actualizar datos, el alert, que simplemente me diga lo que me envíen de actualizar datos. Actualizamos, por ejemplo, vamos a borrar a Angel, le he dado 2 veces y vamos a poner por ejemplo, María. Vamos a darle un clic fuera y me dice se han actualizado los datos. El número 31, si yo actualizo, es lo mismo. María, por ejemplo, Mercedes. Doy un clic fuera y me dice se han actualizado los datos. Actualizo y vemos que no pasa nada. Bueno, pero a mí me gusta más sin el alert, porque no me gusta esa ventanita cada vez que yo actualizo. Pero eso es cuestión de, para los gustos se hicieron los colores, como dicen. Y a algunos no les va a gustar también este pequeño, porque a veces tiene sus como fallitos, por así decirlo. Ven que yo le doy un clic ahí, pero eso es cuestión de estética. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video le haya gustado. Vamos a agregar un usuario, por ejemplo, Nelson, y el apellido va a ser Martínez. Vamos a darle a agregar y se han insertado los datos como lo tengo ahí. Vamos a ponerle un acento, le damos a actualizar y vemos como nuestra tabla funciona correctamente. Pero ahora simplemente falta el eliminar los datos. Eso lo haremos en el próximo video tutorial. Espero que les haya gustado. Nos veremos hasta la próxima. Adiós.